Bienvenidas y bienvenidos a Voces Jurídicas entre el Derecho y la Democracia, un espacio de diálogo y reflexión desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la materia de Estado, Sociedad y Derecho, impartida por la docente María Isabel Hernández Carrillo. Hoy presentamos la actividad 2 del tema 3, que es precisamente un podcast académico en esta fecha 12 de abril del año en curso, por su servidora Tiuxaria Arlet Quintero Ceballos. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a una invitada muy especial, la licenciada en Ciencias Sociales, Lucía Díaz, quien nos hablará sobre uno de los fallos más importantes en materia de derechos humanos en México, el caso Castañeda Gutmann versus México. Muy bien, y para comenzar, Lucía, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Existen 3 principales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cada uno opera dentro de su región y tiene la facultad de emitir sentencias vinculantes sobre violaciones a derechos humanos cometidos por los estados parte. Interesante. Y dime, ¿qué pasa cuando un estado viola una obligación internacional? Bueno, en ese caso, se aplica un principio básico del derecho internacional, que dice que toda violación de una obligación internacional que cause daño conlleva el deber de repararlo. Esto quedó claro en la sentencia contra México porque hubo una violación al derecho de protección judicial y por tanto debía repararse. En esa misma sentencia se le ordenó a México adecuar su derecho interno a la convención. ¿Eso, Lucía, es un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, totalmente. La recepción del derecho internacional ocurre cuando un Estado incorpora normas internacionales a su orden jurídico interno. En este caso, la sentencia exige armonizar el marco normativo nacional con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es un claro ejemplo de cómo el derecho internacional transforma el derecho nacional. Pues muy bien, hablemos de participación democrática, ¿por qué no? ¿Por qué dirías tú, Lucía, que son tan importantes estos derechos? Bueno, pues es porque estos permiten ejercer otros derechos fundamentales. Sin la participación democrática no hay igualdad real ni garantía contra la discriminación. Esta es la base para que todas las voces sean escuchadas en un Estado de Derecho. Muy bien, Lucía, ¿y cuando los Estados regulan estos derechos, tienen libertad total? No, la regulación estatal no es discrecional. El Estado debe cumplir con principios como la legalidad, la finalidad legítima y la proporcionalidad. Si no, esa regulación se vuelve ilegítima. Bueno, has mencionado ya varias veces la palabra recepción. Cuéntanos, Lucía, ¿cuál es la diferencia entre recepción automática y recepción específica? Bueno, la recepción automática ocurre cuando un tratado entra en vigor automáticamente tras su ratificación. Y la específica es más cuando se requiere una ley o acto interno que lo incorpore formalmente. México adopta la primera, de hecho. Entonces, Lucía, ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno en México? Bueno, esto es porque México la ratificó y al hacerlo se comprometió a cumplirla. Desde entonces forma parte del derecho nacional con la misma fuerza que otras leyes. Bueno, pues muy bien, ahora te vamos a hacer una pregunta un poco más técnica, pero que es esencial. Dinos, ¿cuál es la relación jerárquica entre los tratados internacionales, la Constitución y el control del poder? Bueno, formalmente la Constitución está en la cima, pero tras reformas y casos como el de Castañeda, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional y deben guiar la interpretación de las leyes. Esto fortalece el control del poder al imponer límites al legislador. Bueno, y hablando de Castañeda, ¿cómo explicarías este caso con tus propias palabras? Bueno, yo diría que fue la historia de un ciudadano, Jorge Castañeda, que quiso ser candidato presidencial independiente, pero la ley solo permitía a partidos. Los tribunales nacionales negaron su amparo y esto hizo que Castañeda acudiera a la Corte Interamericana, que determinó que México violó su derecho a la protección judicial. Y al no permitirle impugnar las leyes que le afectaban, aunque no ganó todo, cambió la historia jurídica del país. ¿Y cómo transformó esta sentencia nuestra visión del Estado y la soberanía?
Excelente pregunta, pues mostró que la soberanía ya no significa poder absoluto, sino también responsabilidad ante normas internacionales. Por ejemplo, Jaime el Bronco fue el primer gobernador electo de forma independiente en 2015. ¡Qué gran charla, Lucía! Hoy hemos recorrido conceptos clave del Estado de Derecho, la dignidad humana y la incorporación del derecho internacional. Vimos cómo el caso de Castañeda transformó nuestro sistema jurídico y cómo los derechos humanos ya no son solo declaraciones, sino exigencias jurídicas vivas. No, pues muchas gracias a ustedes y recuerden que los derechos se ejercen, se defienden y también se enseñan. Muchísimas gracias, Lucía. Esto fue Voces Jurídicas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima edición.